Bueno, la paz de Cristo para todos y gracias por esta bonita acogida. Y de verdad que sí, son una iglesia muy linda, muy hermosa, un ambiente muy fraterno, que eso es una marca bien valorada en la iglesia. Bueno, estamos en el Señor hace ya rato, desde el año 1980, o sea que hace ya 45 años que nos convertimos al Señor y felices de haberlo conocido, es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Nací en un hogar secular, con mis padres sin conocer a Dios y un ambiente terrible. O sea, mi niñez, no la mía, sino la del entorno en el que me tocó criarme, fue muy difícil. Pero a la edad de los 15 años, 16 años para ser más exactos, el Señor me miró y se enamoró de mí, me sacó de allá del fango o mejor dicho, no me dejó caer al fango. Porque en la iglesia hay dos tipos de personas, dos tipos de agradecidos. Unos le agradecen al Señor porque el Señor los sacó del mundo y a otros porque no los dejó caer al mundo. En el caso mío fue el segundo. Yo a los 16 años yo era un niño y llegué a los pies del Señor, así que me convertí y a disfrutar. Toda la vida mía ha sido de disfrute de la bendición de Dios. Un hermano mío, uno de los mayores, tenía una vida terrible, metido en la droga, metido en la vida promiscua, en la pelea, en la vida terrible, licenciosa, con un hogar destruido. Y de pronto llegó a mi casa, siendo nosotros niños, con el mensaje del Evangelio. Nos impactó ver ese hombre transformado. ¿Y qué pasó aquí? Que es que este es otro hombre. Y pudo contarnos su testimonio y decirnos lo que Dios había hecho con él. Pues eso nos impactó tanto que a un hermano mío y a mí, pues casi que nos obligó a ir la noticia. Y allá nos quedamos en el Señor, vivimos la obra de Dios y Dios empezó a tratar con nosotros también, así que fue por ese medio que llegó el Evangelio a mi casa. Yo creo que uno al Señor lo va conociendo más cada día. Cuando me bauticé, claro, es una experiencia lindísima, hermosa, única, pero yo creo que mi experiencia más fuerte fue el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que ese día me marcó más, el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, que cuando fui bautizado en agua. Porque el día del bautismo del Espíritu Santo fue un toque divino espectacular, algo indecible. Y ese día yo decidí consagrar mi vida a Dios, al servicio y demás. Y efectivamente así pasó. Después, a los pocos días de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya empecé mi carrera de servicio al Señor en la iglesia local y desde eso no he dejado de servirle a Él. Cada día lo conozco más, cada día me enamoro más de Él y cada día siento más ese fuego del deseo de servirle. 9 largos meses. Lo que pasa es que ocurrió algo conmigo porque yo estaba terminando mi bachillerato, estaba en una época de transición con el tema de la universidad y demás. Era bien difícil, yo estaba en esa encrucijada entre la universidad y la iglesia. Y para acabar de gustar, lo que estaba estudiando era historia y filosofía, así que yo tenía la cabeza grandota. Yo salía de la universidad con la cabeza muy grande, llena de dudas y de confusiones, y llegaba a la iglesia y me gozaba en Dios, pero era un choque terrible. Entonces llegó el momento que dije, bueno, aquí toca decidirme, o me dedico aquí a la academia y me pierdo, o renuncio y me consagro al Señor. Y tomé la mejor decisión, renuncié a la universidad y me metí con Dios, y rápido ya recibí el bautismo del Espíritu Santo y empezó Dios a obrar en mí. No, para nada, porque en mi casa no era esa casa de la cultura del estudio.
no es una casa donde el estudio pues predominaba. Además, yo fui el que más estudié en mi casa. Así que todos mis hermanos eran de trabajo de campo y demás. Pues no se les dificultó. Cuando conocimos el Evangelio sí hubo reacción pues en mi casa, obviamente, pero el solo hecho del testimonio de mi hermano, ya eso era más que suficiente para que toda mi familia entendiera las bondades del Evangelio. Y ya luego empezó Dios a bendecirnos de una manera maravillosa en todos los aspectos. Entonces no fue un choque así tan difícil. Siendo yo un adolescente de 16 años, yo a los 17 años yo ya estaba bautizado. Y casi que a los 18 años yo ya era el presidente de jóvenes de la iglesia local donde me convertí. Así que lo mío ha sido rápido. Y yo recuerdo que alguien, no sé quién, me regaló una estampita que decía: Jesucristo también fue joven y venció. Y esa estampita yo la pegué en alguna parte de mi casa y la veía continuamente. Así que en mi cabeza siempre estuvo esa idea de que se puede ser un vencedor y que se puede vivir una vida cristiana normal. Entonces mi consejo para los jóvenes que nos vean es no mezclar. Hay un texto bíblico que dice: has mezclado tu vino con agua. Tu vino está mezclado con agua. Es lo peor que a uno le puede pasar en cualquier cosa que usted haga. Si tú a cualquier cosa le mezclas algo, lo dañas. Si al oro le mezclas otro metal, lo dañas. Si a la leche le echas agua, la dañas. Si a una pintura le echas otro componente, la daña. O sea, todo lo que tenga mezcla pierde pureza. Y la pureza es lo que le da valor a las cosas. Así que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le manda que sea puro. La pureza es vital. Yo a los jóvenes les digo: tengan cuidado, no se mezclen con el mundo, tengan cuidado con esto que se llama la carne, esa tendencia que se tiene por la herencia de Adán. Pero lo que yo sí estoy seguro, porque lo viví en mi adolescencia, uno no necesita pecar, de verdad. No que uno no sea un joven normal, sí lo es, pero que se puede cuidar y guardarse en el Señor. Claro, yo tengo esa experiencia y hay cosas que yo no las puedo contar porque son parte de mi intimidad, pero Dios me es testigo que nunca las practiqué. No tuve necesidad de practicarlas. Así que yo soy un testigo fehaciente de que sí se le puede ser fiel a Dios aún en la adolescencia, porque yo lo viví y cuando yo lo digo así, algunos no me creen lo que yo puedo testificar, pero soy un testigo y Dios sabe que estoy diciendo la verdad, que se puede ser joven sin caer en el pecado. Bueno, pero antes de estar en el consistorio, en el pastorado, entonces te voy a responder dos preguntas por una. En el ministerio pastoral, yo me convertí a los 17 años y a los 25 años ya salimos a trabajar al ministerio, o sea que de 8 años después salimos a trabajar al ministerio. Hoy ya tengo 37 años de estar en el ministerio pastoral. Hicimos toda una carrera en el distrito en Medellín. Ahí trabajamos en la Secretaría del Distrito, primero con los jóvenes, con Instituto Bíblico, estuvimos en la Secretaría del Distrito, presbítero, supervisor en 2 ocasiones, y luego pasamos a nivel nacional. En aquella época, en el año 2010, se llamaba Fiscalía Nacional de la Iglesia, después pasó a ser Veeduría. Estuvimos 3 años en la Fiscalía, del 2010 al 2013, y a partir del 2013 he venido estando en el consistorio de ancianos con un receso de 3 años. Hemos estado en Educación Cristiana 2 vigencias, en la Secretaría General 1 vigencia y ahorita en la actualidad en la 2ª vicepresidencia. Han sido unos años, este es el 4º periodo o la 4ª vigencia en el consistorio de ancianos. Saben que yo, en todo lo que Dios me ha puesto, yo lo he disfrutado muchísimo. Aún en los cargos del distrito, en el presbiterio, en la supervisión,
en la misma fiscalía fue muy difícil, esa Fiscalía Nacional de la Iglesia fue muy difícil por mi forma de ser, porque yo soy muy dado a tener sentido de pertenencia por la Iglesia y me meto demasiado en lo que Dios me pone. Y, o sea, yo asumo con mucha fuerza mis responsabilidades, mis encargos, y esa fiscalía me marcó muchísimo porque es uno solo contra todo un sistema. Me marcó bastante. Ya en el consistorio de ancianos son experiencias todas muy bonitas, pero educación cristiana es muy hermosa porque tiene una cantidad de áreas que uno las dirige, muy linda educación cristiana. Aprendí demasiado y estuvimos 6 años. La Secretaría General es muy útil porque es muy transversal a toda la administración de la iglesia y es muy operativa, no tiene uno tanto trabajo a nivel de predicación y demás, aunque uno siempre lo hace, pero es muy operativa. Y ahorita en la vicepresidencia estamos pues muy a la expectativa de lo que haya que hacer y atender la iglesia en lo que corresponda. Y tengo 2 áreas muy fuertes, de mucha dificultad, a las que hay que prestarle atención, que son el manejo de los tribunales eclesiásticos y el área de del régimen matrimonial. Entonces son 2 áreas muy complejas y difíciles, pero yo igual lo hago con mucha gratitud donde Dios me ponga. Para mí lo importante no es el cargo como tal, porque ese lo hago, sino para mí lo importante es estar en la mesa del consistorio de ancianos, porque es que es de ahí de donde se dirige la iglesia. Entonces yo no tengo ninguna preferencia por ningún cargo en el consistorio, me interesa es estar en el consistorio donde sea, y ahí lo disfruto. Tantas, pero por sobre todo, que sea un verdadero hijo de Dios, que viva el Evangelio en esencia, que conozca a Cristo, que ame la iglesia, que tenga esa estructura espiritual definida, que mantenga ese celo por las cosas de Dios y por sobre todo que nunca abandone los principios de la vida cristiana, que tenga un enfoque claro de qué es la iglesia y para dónde va la iglesia. Pienso yo que si uno de nuestros líderes anda por otro lado, está desenfocado. Y la iglesia necesita hoy hombres de verdad muy integrales. Y por sobre todo asidos de la mano del Señor, que lo conozcan a plenitud y que tengan en el corazón esa llama ardiendo sobre lo que es la defensa del Evangelio como tal, o la defensa de la fe, o el cristianismo vivido en esencia. Yo creo que ese es el tipo de hombres que Dios ha necesitado en todos los tiempos y en estos tiempos mucho más. Hombres que entiendan y prediquen el Evangelio como tiene que ser. No, un abrazo especialísimo para todos y felicitaciones por esta buena labor que se hace. Todo lo que tenga que ver con sacar al aire tantas cosas bonitas que Dios hace siempre será magnífico. Así que éxitos y bendiciones, a seguir con el Señor, que es lo mejor que nos puede pasar. No hay nada más grande que tener al Señor en el corazón. Un abrazo y bendiciones para todos.